Esto voy a poner a grabar. Voy a quitar esto. Listo. ¿Se ve mi pantalla ahorita? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ya. A ver. La clase anterior básicamente vimos distribuciones muestrales de media. Sí, entonces vamos a terminar con eso y hacer la introducción a lo que son los intervalos de confianza. ¿Sí? Eh, Estaba pendiente de 2 ejercicios de la presentación que he subido en el D2DL. Entonces voy a terminar con estos 2 ejercicios. Por favor, mucha atención porque es muy probable que algo parecido vaya en la prueba. Vamos a ver. Bien, hasta este ejercicio hicimos el anterior, ¿no? Era básicamente este ejercicio nos variaba el tamaño de la muestra del metaestudio para ganar precisión en, en las distribuciones muestrales. ¿Qué quiere decir ganar precisión? Pues básicamente que la desviación de tu distribución muestral, como es la relación entre la desviación estándar poblacional y el número de muestras, si tú aumentas el tamaño, lo que haces es reducir esto, ¿sí? Y si tú reduces una desviación estándar, en cualquier caso, lo que tú vas a hacer es que tu gráfica va a terminar en punta, ¿no? O sea, va a converger hacia un valor que viene a ser la media, en este caso, de la distribución de medios muestrales. Entonces, claro, en estos casos que nosotros íbamos aumentando el tamaño de muestra de 4 a, 10, a 9 y 16, lo que nosotros íbamos viendo en el ejercicio, si nosotros calculábamos la probabilidad de estar entre ciertos y ciertos valores, es que pese que a todos están entre los mismos valores de más menos 50 de la media, digamos, la probabilidad va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque cada vez se va a hacer más en punta tu gráfica conforme se va aumentando este tamaño de muestra, ¿no? Entonces este era de 4, este era de 9 y este era de 16, ¿sí? Entonces es básicamente eso, ¿no? Muy importante. La desviación estándar siempre te da información acerca de la dispersión que tú tienes en una muestra y en el caso específico de la desviación estándar o desviación típica de, de tu distribución muestral de medias, que también se llama error típico, lo que te da información es acerca de la precisión de la estimación del parámetro que estés determinando. Si estamos haciendo una distribución de medias muestrales, lo que nosotros queremos determinar, obviamente va a ser esa media poblacional, ¿sí? Entonces, la estimación básicamente viene dado en función de este error típico que también se conoce como la desviación estándar, ¿no? En distribuciones muestrales. Bien, a ver, tenemos un ejercicio súper interesante y lo voy a copiar. Vamos a ver. Bien. Listo, aquí se ve bien. Entonces, el ejercicio te dice, el profesor Smith realizó un ejercicio en clase en el que los estudiantes ejecutaron un programa de ordenador para generar muestras aleatorias de una población que tenía una media de 50 y una desviación típica de 9 milímetros, ¿no? Sea cual sea la variable que hayan medido, sean diámetros de alguna cosa, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los estudiantes de Smith tomó una muestra aleatoria de tamaño n y calculó la media muestral. Smith encontró que aproximadamente el 68% de los estudiantes habían calculado medias muestrales entre 48.5 y 51.5 milímetros. El ejercicio te dice, ¿cuánto valía n? Te dice, además, suponga que n es lo suficientemente grande como para que sea aplicable el teorema
del límite central o el teorema central del límite que lo llaman aquí en este libro. Bien, a ver, este es un problema, bueno, bastante típico en cuanto a distribuciones muestrales de medias. Y es una buena introducción a lo que son los intervalos de confianza. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que hay un tamaño de n de muestra que viene a ser el tamaño constante del metaestudio, pero no sabíamos calcular, ¿sí? Entonces, además sabemos que la distribución muestral de medias te quiere decir la precisión. Ese es el objetivo, estimar la precisión de una estimación, ¿sí? En este caso de las medias. Bien, ¿qué información nos está dando este problema? A ver, vamos por pasos. Bien. Voy a poner aquí datos. ¿Qué datos tienes? A ver, cuando tú tienes un problema o un ejercicio de distribuciones muestrales de medias, a ti te van a dar sí o sí información acerca de la población y también te pueden dar información acerca de la distribución de medias. Dos cosas muy distintas. Lo uno es netamente la población de lo cual tú quieres inferir la media y lo otro es el proceso o el resultado de un metaestudio, ¿sí? Con lo cual tú quieres aproximar ese valor de la media a través de una serie de experimentos donde tú sacas muestras aleatorias. Bien, entonces, ¿qué datos de la población yo tengo ahorita? ¿Alguien me puede decir qué datos de la población yo tengo? ¿No sería que la media es de 50 y la desviación típica es 9 milímetros? Perfecto. Entonces, tú tienes una media de 50 y una desviación típica de 9 milímetros, ¿sí? Ahora, te dice, ¿qué más te dice? Te dice, cada uno de los estudiantes de Smith tomó una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? O sea, lo que ellos hicieron es que de la población, ellos empezaron a hacer, cada uno de las líneas representa un alumno, y ellos hicieron una distribución, ¿sí? De tamaño 9, ¿no? Entonces, este alumno hizo una distribución de, perdón, no de tamaño 9, no sabemos el tamaño, sino de tamaño constante, ¿no? Todos los n van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, si ellos sacaron un muestreo a partir de estos datos, ellos hicieron una distribución. Ellos tuvieron que haber estimado cada uno de ellos una media. ¿Sí? Entonces, el estudiante 1 habrá formado o calculado una media 1, una media 2 y así bla, 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 hasta el último estudiante. ¿Sí? Entonces, claro, a partir de esto tú haces una distribución. El profesor Smith lo que hizo es básicamente hacer una distribución de probabilidad, donde la variable aleatoria sea tus medias. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Es producto de un metaestudio. Bien, ahora, lo que se dice es que básicamente tú vas a tener tu media que va a ser siempre la de la media de una distribución muestral va a ser igual a la media poblacional, es una de las características, ¿no? ¿Qué va a ser igual tu desviación estándar o tu error típico en una distribución muestral? A lo que dijimos antes, ¿no? Va a ser la relación entre tu desviación estándar poblacional y el número constante de muestras, ¿sí? Ahora, dice que cuando empezó a sacar los resultados les pidió a todos los estudiantes, ¿no? A ver, tú hiciste un estudio con un cierto tamaño de muestra. Esa fue la única condición que se dio a todos los estudiantes. Debes hacer con el mismo tamaño. Y después yo le voy a ir preguntando a cada estudiante cuál fue el valor de la media. Entonces con eso yo construí lo que tengo acá. Ahora, lo que ha determinado este profesor es que básicamente
el 68% de los datos se encuentra entre qué y qué valores, entre 48.5 y 51.5, las medias, ¿no? 48.5, acá estará 51.5, ¿sí? Entonces el problema te dice, ok, entonces, ¿cuál fue el tamaño de muestra que el profesor Smith dio o asignó a sus estudiantes? ¿Sí? Entonces te están preguntando acerca de este valor de aquí, de este n de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cuál sería básicamente la forma o el algoritmo para resolver este tipo de problemas? ¿Qué es lo que vamos a pasar haciendo ya en intervalos de confianza? A ver, ciertamente tú sabes que tu probabilidad de que tu media esté entre estos dos valores es igual a 0,68. Eso es dato del problema, es lo que te están diciendo básicamente. Entonces, te dice, ok, si esto es así, calcule el tamaño de la muestra. Bien, ahora, una distribución de medias tiene una característica interesante, que es normal. Y si es normal, sigue una campana de Gauss. Si sigue una campana de Gauss, tiene una simetría que te permite inferir entre intervalos definidos de longitud de la variable aleatoria qué porcentajes de datos pueden estar entre esa longitud de variables aleatorias. Es decir, a ver, nosotros habíamos dicho que para 2/3 de la distribución se encuentra más o menos el 68% de los datos. De los datos, ¿a qué equivale? Si yo quiero calcular entre qué y qué longitud de la variable aleatoria, en este caso mi variable aleatoria va a ser esto, va a estar entre más menos una desviación estándar, ¿sí? Como estamos hablando de distribuciones muestrales, pues calculamos la desviación estándar de la distribución muestral. El 95% de los datos estaría entre más menos dos desviaciones estándar muestrales o dos errores típicos en la distribución muestral de medias. Y el 99% debería estar entre 3. Hasta ahí es simplemente aplicar la propiedad de la simetría que hemos venido aplicando para toda distribución normal, ¿sí? Solo que tú sabes que en este caso, siempre para tu distribución muestral, de medias, en una curva que tiene como media tu media poblacional y va a tener como desviación estándar tu desviación estándar o tu error típico, ¿sí? Que venía expresado justamente por esa relación que hablamos antes, ¿no? Bien, ahora, si ustedes se fijan en el intervalo que nos han dado, es bien simétrico, ¿no? Y todo cae y apunta a ser este caso. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nosotros tenemos nuestra desviación en esta distribución muestral va a ser igual a esto, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros nos fijamos en el intervalo que nos están dando, ¿qué distancia hay de aquí a acá y qué distancia hay de aquí a acá? Media
ser media poblacional, que era igual a 50. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos que nuestra distribución muestral, el 68% de los datos estarán entre 50 más menos una desviación. Ahora, si nosotros nos fijamos en el intervalo, sabíamos que está, para acá hay 1.5, para acá hay menos 1.5. Eso quiere decir que tu desviación va a ser 1.5. Ahora, además nosotros sabemos este valor de aquí. Este valor de aquí es la desviación poblacional, que fue dato del problema y que fue 9 milímetros, ¿no? Es justamente lo que te daba el dato del ejercicio. Entonces, con eso ya sabemos todo. Si tú despejas n, n a qué va a ser igual. Va a ser esto sobre esto elevado al cuadrado. Vamos reemplazando datos. Pero 9 milímetros va a ser 1.5 milímetros. Esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser 36. Listo. Yo sé que con un tamaño de muestra de 36, si todos los estudiantes hicieran con un tamaño de muestra de 36, yo sé que con certeza que el 68% de los datos se va a encontrar los promedios entre 48.5 y 51.5. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Simplemente por comprobación. Ya está resuelto el ejercicio. ¿Cómo podría comprobar? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo podríamos estimar si realmente este tamaño de muestra corresponde al 68% de los datos? Nadie. $48.50 y 50.31.5, creo que son 5. Yo voy a calcular la probabilidad de esto y me debería dar 0.68. Cuando mi n, como había dicho, es 36, como aquí. Entonces, para hacer eso, ¿cómo resolvíamos? Como cualquier problema donde tenemos distribución normal, solo que sabemos nuestros parámetros que corresponden a una distribución de medios, ¿no? Simplemente hay que ir reemplazando, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes un intervalo, lo que tú hacías es básicamente, tienes aquí un Y1 y aquí tienes un Y2. Entonces, ese Y1 y ese Y2 hay que pasar a un Z1, Z2, tipificando, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces una tipificación cuando tienes distribución de medios? Pues es lo mismo, básicamente, solo que ahora lo que vas a tener aquí va a ser tu Y objetivo y vas a tener tu media poblacional y abajo deberías tener tu desviación estándar o tu error típico de la distribución de medios. Entonces, esto sería igual. Siguiente. Claro, aquí está el n que nos estaban pidiendo. Yo he dicho que el n es igual a 36, de esa manera yo voy a comprobar. Digamos que para el Z1, ¿sí? Este sería el Y1. Entonces, si es el intervalo o el límite inferior, sería 48.5 menos dividido
para 9 dividido para raíz de 36. Y esto es menos 1,5 partido para 1,5. Esto es igual a menos 1. Si yo hago lo mismo para el Z2, ¿qué voy a tener? 51,5 menos 50 para 9 dividido para raíz de 36. Y esto va a ser lo mismo, solo que en positivo. Entonces, la probabilidad en que esté entre esos dos valores equivale a decir, ¿a qué cosa? La probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1. Es decir, tú vas a tu tabla, tú vas a hacer la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Si tú vas a la tabla y buscas esos valores, te va a salir lo siguiente. Listo, hemos comprobado, te sale 0,68, es decir que la probabilidad de que tu media esté entre esos valores es del 68%. ¿Se ha entendido? ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene dudas del ejercicio? Es súper importante. Yo tengo una duda con respecto a la n que calculamos. ¿Ya? ¿Ok? Ese sería el tamaño de muestra que tomaron todos los estudiantes. Exactamente. Es del tamaño de muestra que el profesor Smith les dijo a todos los estudiantes para hacer el ejercicio. Dice, ok, de esta población que yo he sacado, ustedes saquen 36 datos y calcúlenme la media. Y ustedes a la final yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, no importa el número de estudiantes, lo que me importa es que para todos va a ser 36 datos de esa población. Entonces a todos ellos les voy a pedir la media, la media, la media. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo construyo la distribución de muestras, o distribución de medias, perdón, yo veo que al final, entre 48,5 y 51,5 se encuentra el Sí. 68%. Y eso es función de cuánto del tamaño de muestra que tú tengas. Entonces, por ejemplo, si tú subes, digamos que no sea 36, ¿ya? Digamos que yo le pongo 50. Le hubiese dicho a cada uno de los estudiantes 50. ¿Qué hubiese pasado con la probabilidad? Pregunta de prueba. ¿Qué hubiese pasado con la probabilidad? Digo en general. ¿Quién puede ¿Hubiera responder? aumentado? Hubiera aumentado, porque aumenta la precisión. ¿Sí me entiendes? Porque si tú le vuelves a graficar, lo que vas a tener es que esto termina más en punta. Por lo tanto, el área se hace más grande. Entonces, claro, con una distribución de medias, a ti te permite tener un intervalo de confianza, más o menos para decir entre qué valores y qué valores puede estar tu media poblacional. ¿Entendido? Sí, y o sea, si es que aumentamos n, Ujú. cambiaría delta y, o sea, perdón, sí, ese sigma Sí, sí, y. sí, la desviación, sí, 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 claro, claro, claro. Porque estos dos valores son los que definen a tu distribución normal de medias, ¿sí? Entonces, claro, es como que tú le cambies uno de los factores. Entonces, la distribución normal, el aspecto como tal, va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando y se va a hacer más puntiaguda o va a converger, lo que llamamos en matemática, converger hacia un valor. ¿Hacia qué valor? Hacia la media poblacional, ¿no? Entonces, claro, cuando tu tamaño de muestra tiende a ser muy grande e igual el de la población, obviamente lo que tú vas a ver es que esto termina siendo como una punta nomás, ¿no? O sea, tiene toda la probabilidad de darle en el centro. Mm. ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que un poco me confunde es porque se supone que sigma, el de la que nos dieron al inicio en el ejercicio, Sí. ese de 9 milímetros, Ujú. no entiendo cómo se relaciona con el cambio de sigma y. Ya, ya, ok. Ah, Listo, verás. Entonces, vamos así. ¿Qué es el teorema límite?
del límite central. Algo igual, pregunta de prueba y que es importantísimo. Vamos acá. Voy a poner un poco de teoría aquí. Tú tienes tu población. Después, puedes sacar una muestra tamaño n, ¿sí? Y tendrías una muestra aleatoria. Si yo repito esto varias veces, con el mismo tamaño, siempre con un tamaño constante, lo que yo estoy haciendo es un metaestudio, ¿sí? Esto ya estoy obteniendo el parámetro que a mí me interesa, que viene a ser la media, ¿ya? Ahora, eso es lo que ya habíamos dicho, eso no hay mucha ciencia, digamos, en eso. Ahora, tu población como tal puede ser normal o no normal. Pero más allá de eso, tú puedes hacer que tu distribución de muestras siempre sea normal, ¿sí? Y aquí entra lo que se llama el teorema del límite central. ¿Por qué? A ver, generalmente tú no sabes muchos datos acerca de tu población y después de eso lo vamos a analizar. Pero digamos que lo que tú sabes, en principio, la primera opción es que tu población sea normal. Si tu población es normal, después puede ser normal estándar o no estándar, ¿no? Generalmente no va a ser estándar, es un caso bien especial que sea estándar, ¿no? Pero casi siempre es no estándar. Entonces, ¿por qué está definido tu población? Por su media poblacional y su desviación poblacional, ¿sí? En este caso del problema, esto era 50 y esto era 9. Esta es la información que está contenida aquí. Y eso es lo que generó el doctor Smith o el profesor Smith y repartió a sus alumnos con tamaños de muestras definidos. Bien, ahora, esto de acá es importante porque tu distribución de medias siempre va a ser normal. Ahora, si tu población es normal, como en este caso de aquí, entonces, independientemente del tamaño de muestra n, tu distribución de medias siempre va a ser normal. Ahora, una distribución de medias siempre tiene dos parámetros, ¿no? El parámetro de la media y esta distribución. Sí, pero habíamos visto que tenemos una característica especial en cuanto a las distribuciones de medias. Y son estas dos cosas que están aquí. Que cuando tú hagas el metaestudio y construyas tu distribución de medias, la media que te den en ese metaestudio, con esa distribución de probabilidad, va a ser igual a la media poblacional. Y tu desviación va a ser igual a la desviación poblacional partido por el número de muestras. O sea, que otra manera de expresar esos dos parámetros que tú tienes ahí, que definen a esta distribución de medias, sería lo siguiente. Equivalente, media poblacional, y tienes esto. Tú tienes muy bien. Y si este sería el 68% de los datos, hasta acá tú tendrías desviación de las medias. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Ya.
A ver, hay otra cosa que puede suceder. ¿Sí? Entonces, digamos que tu población no es normal. Entonces, aquí entra lo que se llama el teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Básicamente te dice que si tu población no es normal, entonces tu distribución de medias solo será normal cuando tú tengas un tamaño de muestra grande. Y grande, el tamaño de muestra grande sería cuando Ajá. logramos tener una desviación muestral de 1. O sea, Ok. entre más se acerque a 1. No. A ver, tu desviación de la distribución de medias es esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que se refiere al teorema del límite central es que este de n de aquí se debe hacer lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, si se hace muy grande eso, esto se hace muy chiquito. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú haces eso, básicamente lo que vas a asegurar no solo es ganar precisión, que sí que es cierto, sino que cuando tienes dudas de tu población, si es normal o no normal, y eso va a pasar casi siempre, ¿no? Es mejor que este n sea lo suficientemente grande para que te asegure que tu distribución de medias siempre siga una curva normal. ¿Y para qué te interesa a ti que tu curva sea normal en tu distribución de medias? Porque es mucho más fácil después de hacer inferencias acerca de medias, decir, por ejemplo, la media se encuentra entre tal y tal valor con cierta probabilidad, y eso lo hago a partir de las tablas Z, de la distribución Z. Entonces, todo es mucho más fácil cuando tú tienes la distribución Z. Es una de las distribuciones más fáciles de calcular su probabilidad. Entonces, por eso nos interesa de que sea así. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Tenía una pregunta, creo que, no sé si es que es, digamos que en el ejemplo decía el 68% y si dice el 99%, como que eso solo para comprobar, no es como, porque yo vi que el 0,68 no entró realmente en los cálculos, eso sería más para comprobar. Sí, o sea, realmente cuando tú haces de la comprobación, no te sale 0,68 cerrado como tal, te sale con un poquito más de decimales, pero aproximadamente sí, es solo para comprobar la segunda parte, comprobar que realmente yo estoy haciendo bien mi estimación, pero la clave del ejercicio fue básicamente saber la simetría que tiene tu distribución normal o tu campana de Gauss. Entonces, en base a la simetría, tú puedes saber, claro, que el 68% va a estar entre más una desviación estándar y menos una desviación estándar. Si tú, Gaby, por ejemplo, decías que el profesor te decía que el 99%, por ejemplo, estaba entre tales y tales valores, ¿qué tenías que hacer? ¿O qué sabías tú? Que tu media iba a estar entre 3 desviaciones estándar menos y más 3 desviaciones estándar. ¿Entiendes? Entonces, claro, el cálculo de la desviación estándar hubiese sido distinto. ¿Sí? Pero el principio es el mismo, básicamente. La comprobación, igual, debías hacer lo mismo, calcular el Z1, Z2, solo que tu probabilidad final hubiese sido 0,99. ¿Se entiende?
Sí, pero para los cálculos no sé, si digamos que el 99 ya cambiaría el cálculo de la desviación. Ya, por ejemplo, ya digamos que, bueno, déjame ver. Digamos que te hubiese dado que el 99% de los datos está entre el mismo rango de valores. ¿Qué hubiese pasado? ¿Entre qué? Los mismos valores que tú tienes acá. Hubiesen estado el 99. ¿Cómo hubiese cambiado el ejercicio? La desviación sería 3 desviaciones estándares. Exactamente, que el 99% de los datos estarían entre la media, más o menos, 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, claro, al momento de tú de calcular, ¿qué tendrías que hacer? A ver, sería... Ya. Por ejemplo, 51 menos 5, no, perdón, 51.5 menos 50. Debería ser a 3 desviaciones estándar. Entonces, ese 1.5 o sea, tendría que pasar a dividir. ¿Sí? Entonces sería 1.5 dividido para 3. ¿Me entiendes por qué? O también puede ser con el intervalo inferior. O puede ser con el total incluso. Porque la longitud total del intervalo vendría a ser 6 desviaciones estándar. Como tú quieras. Entonces simplemente calcular la diferencia que tú tienes, que esto es 50, ¿no? O para la izquierda. ¿Sí? Pero la distancia que tú tienes para la derecha o para la izquierda va a ser función de lo que tú tengas acá. Entonces, si es el 99, para acá estará 3 desviaciones de estándar, para acá menos 3 desviaciones de estándar. ¿Sí? Si es del 68, solo será una, si es del 95, serán 2. ¿Entiendes? Sí, Pero de ahí sí. se calcula igual, igualito. Y la comprobación sería igualita. Lo mismo. Bien. Está entendido el teorema del límite central, es importantísimo. A ver, vamos a ver. Sí, está bien. No hay problema, Gaby. Ahí si tienes alguna duda, igual esto queda grabado y si no, también hay opción de tutoría, así que no hay problema. Bien. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer otro ejercicio. Ay, miren, de hecho yo hice en el Minitab. Claro, yo he dibujado mi distribución muestral, ¿no? Entonces, claro, aquí tienes tu media y tienes tu desviación estándar, ¿sí? Entonces, básicamente hice la comprobación, pero en Minitab. Y claro, mira, tienes entre 48.5 y 51.5 aproximadamente el 68% de los datos, ¿no? Entonces, está bien hecho lo que, digamos, mi proceso de cálculo está bastante bien hecho, ¿no? Bien. Ahora, tenemos un problema en donde te dice que tenemos un cierto ensayo sobre la alanina aminotransferasa, ¿sí? Que es algo impreciso. Entonces, bueno, básicamente este compuesto, esta enzima te dice, te da información acerca de que también está funcionando tu sistema hepático, digamos, como tal, ¿no? Pero bueno, en tal caso te dice que los resultados de ensayos repetidos sobre un mismo espécimen siguen una distribución normal de media igual a la concentración de este compuesto en dicho espécimen y desviación típica igual a 4 unidades de esto, ¿no? De esta concentración. Entonces dice, suponga que un laboratorio de un hospital mide muchos de estos individuos y aquellos individuos cuyos valores de este compuesto son de 40 o más se etiqueta como inusualmente altos. Se dice, si la verdadera concentración de este compuesto de un paciente es de 35 unidades, calcule la probabilidad de que su espécimen sea etiquetado como inusualmente alto.
Entonces te dice, si el valor indicado es el resultado de un único ensayo. ¿Cómo hacemos? Nuevamente nos están pidiendo hacer inferencia acerca de medias, ¿sí? Si a ti te piden calcular probabilidad acerca de medias, lo que tú tienes que hacer es utilizar la distribución de medias, porque este es el resultado de un metaestudio. Y el proceso es básicamente lo mismo que venimos haciendo para distribuciones normales, solo que aplicados con los parámetros que definen una distribución de medias. Pero de ahí es lo mismo. Entonces, nuevamente voy a clasificar la información acá. Y después vamos a hacer la comprobación cuando hemos terminado el ejercicio. Ay. Se me movió todo. Bien, es esto. Bien. En este caso, ¿qué nos está diciendo acerca de la población? ¿Cuáles son los parámetros de la población? ¿Qué me puede decir? Bien. Nosotros nos están diciendo que básicamente tú tienes la verdadera concentración de pacientes de 35. Además te dice que la distribución de la población sigue una distribución normal de media igual a la concentración de este compuesto en dicho individuo. Entonces, por tanto, será una distribución que tenga esta concentración. Además, tiene una desviación típica de 4. Bien. Ahora, dice que cuando son de 40 unidades de concentración o más, se etiqueta como inusualmente alto. Y te dice, calcula la probabilidad de que este individuo sea etiquetado como inusualmente alto. Para el caso de que n sea igual a 1. Entonces, ¿cómo calculas eso? Pues básicamente es el mismo proceso que hemos venido haciendo antes, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la media sea mayor a 40 será igual a 1 menos la probabilidad de que la media sea menor a 40 por simetría. ¿Y esto qué va a ser igual? Entonces, para poder calcular esa probabilidad, primero hay que tipificar, ¿sí? Entonces, tu población tenía parámetros de 35, 40, o 4, perdón. Ahora, tu distribución muestral, ¿qué parámetros tendrá? La distribución de medias va a tener una media de 35 y una desviación estándar de esto. Pero ¿cómo calculamos esto? Tú sabes tu desviación y tú sabes tu n para este caso. Entonces tu desviación era 4 y tu n es igual a 1. O sea, esto de aquí es medio, perdón, pero es ridículo, ¿no? O sea, tener tamaño 1 es como nada. Pero bueno, simplemente como ejemplo. Esto quiere decir que en sí tienes una normal de 35. Entonces, claro, cuando tú quieres hacer inferencia y calcular las probabilidades, al momento de tipificar, ¿cómo era tu fórmula? Era y menos tu media sobre tu desviación, tu distribución de medias. Entonces,
En este caso, reemplazando valores, sería 40 menos 35 partido para 4. Esto te da 1.25. Es decir, que la probabilidad que me están pidiendo vendría a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1.25. Es decir, 1 menos lo que tú veas en tu tabla correspondiente para un z igual a 1.25. Y esto es 1 menos 0.8944. Esto es 0.1056. ¿Entendí esa parte? ¿Alguien tiene preguntas? Poner visto si entendieron. O sea, ahorita tenemos como un 10% chance de que sea mayor o igual a 40. Exactamente. Y que sea categorizado como inusualmente alto. Ajá. Así es. Sí, ya entendí. Sí. David, creo que también alzaste la mano. Sí, sí, Pablo. Perdón. No entiendo por qué pusiste 1 menos P. 1 menos P, Esto Y es menos... porque esto es cola derecha y la tabla te da cola izquierda. Ok, listo. Sí, sí, sí. Ya. Es por eso. No siempre que tengas mayor, vas a tener que hacer eso para utilizar tablas de distribución Z. Claro, para hacer cosas de... Ya, ok. Listo, gracias. Ya. Entonces, en el B, lo único que cambia, que te están diciendo, es el tamaño de muestra. Entonces te dice ahora que tienes 3 ensayos y no un ensayo, o sea, algo que ya es decente, ¿no? Intuitivamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si n es igual a 3? Con el n igual a 1. ¿Disminuirá o aumentará la probabilidad? ¿Qué dicen? Debería aumentar, ¿Por qué? porque obviamente tu N... A ver, Tú tienes tu distribución, ¿cierto? Y más o menos por aquí sí. está el 35, ¿no? Esa es tu distribución normal. Digamos que sea así, ¿ya? Y que tú tienes tu 40 por acá. El área que a ti te están pidiendo en ambos problemas es esto, ¿no es cierto? Es lo que es superior a 40. Esa es la probabilidad de que sea mayor a 40. Bien. Entonces, digamos que si este es n igual a 1, ¿qué pasaba cuando n es igual a 3? ¿Qué pasaba con la gráfica? Lo que acabé de decir antes. ¿Alguien? ¿Qué pasa con la desviación estándar? O la desviación típica. La probabilidad va a bajar. Porque tu dispersión baja, tu precisión aumenta. ¿Entendiste, David? Sí, ahorita ya entendí. Sí. O sea, si tú haces el cálculo, ¿cómo sería? Ahora, ¿no? ¿Cierto? Va a ser 40 menos 35 dividido para 4. Ya no ser por raíz de 1, sino va a ser por raíz de 3. ¿Sí? Y en este caso sería 2.17. ¿No? Entonces, tu probabilidad de que tu media sea mayor o igual a 40 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2.17. Esto es menos igual a la tabla, ¿no? 28.50 y esto te da 0.015.
Entonces, en este caso tienes una probabilidad del 1.5% versus lo que tenías de acá, que era 10.5%, ¿no? Básicamente. ¿Se ha entendido? Ya, entonces, Pablo, y mientras n sea un poco más, mientras sea más grande, menos probabilidad voy a tener. O sea, lo que pasa es que ahorita estás viendo una región alejada de la media, ¿me entiendes? Es como las colas. Ya. Pero si tuvieras una región que estuviera cercana a tu media, tu probabilidad va a aumentar, ¿sí? Porque si tú ves, termina en punta, en las regiones que están bien cercanas a la media, como en el anterior ejemplo. Pero en cambio las que están alejadas, va a disminuir. Entonces, Ah, claro, si tú aumentas el tamaño de la muestra, eso quiere decir que tú estás disminuyendo la probabilidad de que te equivoques, ¿sí? ok. Eso solo puede pasar o porque aumentaste el tamaño de la muestra o porque en sí has mejorado el método de medir, digamos, ¿no? Y eso Solo puedo decir que aumenta mi precisión nomás. sí, A eso sí, más n, sí, sí, más sí, precisión tengo. totalmente, totalmente. Ahí, ok. Sí, y aumenta tu precisión porque disminuye la dispersión, ¿me entiendes? Se hace más finita la curva, básicamente. Bien, hasta ahí va la prueba. Sí, nada más. Las siguientes cosas que voy a decir, eh, básicamente va a ser primero, ¿cómo va a ser la prueba? A ver, la prueba es en D2L, ¿sí? O sea, lo que yo he hecho es hacer un banco de preguntas y de ese banco de preguntas se van a sortear para cada uno de ustedes algunas de las preguntas para que ustedes resuelvan su examen. Hay preguntas, la primera parte va a ser de teoría y la siguiente va a ser de ejercicios. Entonces no me acuerdo cómo estaba diseñado, serán 4 o 5 preguntas por cada uno de teoría y después van 2 ejercicios, ¿sí? Y después va un extra, que es de 10 puntos, ¿no? Ustedes pueden sumar 10 puntos a su examen, tal y como en el anterior. Ya, a ver, varias cosas. Ya les había dicho que el examen es a libro abierto. Ustedes pueden utilizar los apuntes, pueden utilizar su libro, pueden utilizar el internet, etcétera. Obviamente lo que no es válido dentro de la prueba es que ustedes estén hablando entre ustedes o pasándose por WhatsApp las respuestas. A ver, después dices, pero no se va a dar cuenta, etcétera. Bueno, y quizás sí, no me dé cuenta, pero quienes se van a perjudicar son ustedes. ¿Por qué? Porque el examen es largo, ¿sí? Entonces, si tú te pones a pedir a algún compañero o a verificar dentro de los compañeros que tienes en tu teléfono, ¿quién le habrá tocado esa pregunta? Vas a perder tiempo y quizás no te avance. Entonces, habrá personas que sí avanzaron y otras personas que no avanzaron por estar preguntando cuál era la respuesta. Entonces, mi consejo es que hagas todo a conciencia y por todo, porque a la final, obviamente, a quien le queda la materia y quién aprende y quién saca provecho de esto que estás invirtiendo tanto esfuerzo y también recursos, sean tuyos o de tus padres, eres tú mismo. Entonces, hay que ser honestos, ¿sí? Sean honestos en eso y bueno, y que no les falte tiempo, ¿no? Está hecho para que les alcance en esa hora y media, ¿sí? Una hora y media de clase para que puedan hacerlo. Bien, ahora. Ustedes, todos ustedes han tomado exámenes en el D2L o no? ¿Quién no ha tomado? Es lo mismo que una prueba de opción múltiple, ¿no? Sí, o sea, tú tienes partes que pueden ser opción múltiple, puede ser partes que sean de respuesta de desarrollo, e incluso puede haber opción de problemas. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando hay problemas? A ver, cuando es desarrollo, pero ustedes no creo que tienen desarrollo, fue con otra clase que hice desarrollo. Ustedes solo van a tener opción múltiple, ojo, todo está intercalado, o sea, las opciones que le den a David no van a ser las mismas que tenga Santiago, etcétera. Sí, o sea, todo va a estar intercalado, aun cuando te toque la misma pregunta. Bueno, pero la cuestión es que cuando es opción múltiple, pues solo seleccionas y pones de enviar la respuesta. Siempre puedes regresar a la pregunta si después tuviste dudas para corregir hasta la hora y media que se te acaba, se te vence el examen, ¿no? Se cierra. En cuanto a los ejercicios, a ver, los ejercicios tienes una ventana, se te despliega y tú puedes, dentro de las opciones que tienes, puedes escribir en computadora
o puedes adjuntar archivos. Entonces, lo que yo les pido es que cuando sean las preguntas de ejercicios, ustedes deben subir el ejercicio hecho a mano, ¿sí? Entonces, tomen foto y ponen adjuntar, ¿sí? Por favor, es responsabilidad de ustedes, tanto el que se esté completo el ejercicio, como que se vea de manera clara, ¿sí? Entonces, yo he visto que, por ejemplo, en los deberes, la mayoría de ustedes utilizan cámaras súper buenas de sus celulares y tienen aplicaciones para escanear. Entonces, hagan de la misma manera. Simplemente escaneen con el celular y van subiendo en el lugar que te dice escribir la respuesta. Básicamente eso. Bien, ¿qué más? Ah, sí. Durante la prueba, conéctense al Zoom. ¿Sí? Conéctense al Zoom. No es que tienen que activar sus micrófonos o sus cámaras, no es necesario. Yo no voy a estar pendiente de ver si copian o no copian. Eso es medio incómodo para el uno y para el otro, digo, para el profesor y para el alumno. Y ahorita es casi imposible detectar esas cosas. Pero simplemente por si tienen dudas acerca de las preguntas del examen. Entonces, si estamos todos conectados, ustedes simplemente activan su micrófono y dices, Pablo, tengo una duda acerca de qué me están pidiendo en cierta pregunta, tal y como lo hacemos cuando estamos en clases presenciales, ¿no? Entonces, la idea de que estemos conectados en el Zoom. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta acerca del examen? Sí, Pablo, Pablo, yo tengo una pregunta, perdón. Eh, ¿Cuánto tiempo es de la prueba? Porque, o sea, yo digo, en las cosas que tengo que de desarrollo, hasta escanear y ese tipo de cosas o tomarle fotos sí se demora un poquito. Sí, verás, yo voy a calcular que sea 1 hora y media que tú desarrolles y después tú tengas por lo menos 10 minutos más para subir todos los archivos, ¿sí? O sea, tú tengas unos minutos de gracia. El tema es que no, yo no puedo hacer 2 horas y eso, porque no puedo tomarme las horas de otros profesores. Más que todo por eso. Pero está calculado para que tú puedas subir de manera que tengas el tiempo suficiente, ¿no? Para subir todo. Ok, o ¿Alguna sea, otra pregunta? digamos, aquí tenemos hasta las 11:40, sí. Sí, ujú, más o menos. Así es. Ok. Sí, Pablo, Joy. yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Hay cómo hacer con Excel? Las probabilidades. Verás, lo que puedes hacer en Excel, puedes, si sabes utilizarle bien, puedes utilizar para la tabla Z, por ejemplo, para no estar buscando. Ya, Podrías dar eso. Lo que no está permitido es que tú haces, por ejemplo, yo que sé, en la binomial, ya. En la binomial haces de la probabilidad bruta, ¿me entiendes? ya, Hagas todo el sí, proceso. Pero lo que sí puedes hacer al Excel es como que fuera una tabla Z. De hecho, yo lo haría así, porque es mucho más fácil. De hecho, yo hago así los ejercicios. Es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, todo el ya. proceso lo detallas a mano y después lo secas y vas calculando en el Excel. Pues sí, sí está permitido, ¿no? Ya, Bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas sobre el examen? Vuelvo a repetir, el día de mañana estoy disponible para que me hagan preguntas, para que me escriban y si quieren tutorías, yo les puedo ayudar. Yo le voy a decir a Patricio que les prepare ciertos ejercicios que son claves para el examen. Entonces con eso van a ir bastante bien preparados. Pero a ver, les voy a dar algunas claves de más o menos qué puede haber en el examen. A ver, ¿qué temas van en el examen? Va, probabilidad. Y acerca de probabilidad, ¿qué exactamente es lo que se va a tomar en el examen? Acerca del concepto en sí de probabilidad, por ejemplo, acerca de la regla de la suma y la multiplicación, lo que es hacer un árbol de probabilidades, o lo que es interpretar una tabla, ¿sí? Como habíamos hecho, de probabilidades. ¿Qué más? Dentro de eso, de la regla de la suma y de la multiplicación, ustedes deben saber que son eventos mutuamente excluyentes, que no son eventos mutuamente excluyentes, que son eventos dependientes, independientes,
qué es un complementario, etcétera. ¿Sí? Esas son básicamente las cosas que ustedes deben saber, poder calcular, etcétera, ¿no? En cuanto a distribuciones, después viene ya la parte de distribuciones de probabilidad. Entonces, tienes primero las distribuciones discretas que vimos la binomial. ¿Qué voy a tomar de la binomial? A ver, existen ciertas condiciones a las cuales ustedes deben saber que cumple una variable aleatoria para que sea considerada binomial, ¿sí? Esas condiciones, no es que deben saberlas de memoria, más que todo razonarlos, ¿no? ¿Cómo yo sé que se trata de una variable binomial, ¿no? Entonces existen ciertas condiciones por las cuales yo sé, etcétera. ¿Qué más? Ejercicio seguro puede ir uno de binomial, casi seguro. O sea, ya está preparado el examen, de hecho, ¿no? Estoy dando unas claves así. Cómo calcular una probabilidad a partir de una distribución binomial, lo que es una distribución, digamos, un cálculo de una probabilidad bruta o acumulada, que quiere decir, si es acumulada es una región, que puede ser con la izquierda, con la derecha, central, etcétera. Y si es bruta, quiere decir de un valor en específico, ¿no? Para un número de éxitos o un número de fracasos, etcétera. Todo eso deben ser capaces. Y es básicamente lo que han hecho en los deberes, en lo que hemos hecho en clases, en los ejercicios, y lo que han hecho con Patricio, ¿no? Bien. En cuanto a la distribución normal, que viene a ser ya una distribución continua, ¿qué deben saber? Deben saber leer la tabla Z de manera normal, es decir, que si a ti te dan un Z, tú tienes que saber calcular la probabilidad. Y la manera inversa, es decir, si a ti te dan la probabilidad, tú tienes que saber interpretar cuál es el Z que te están pidiendo, dependiendo de la región que te piden, si es probabilidad con la derecha, probabilidad con la izquierda, central, etcétera, ¿no? ¿Qué Z te están pidiendo? Deben saber cuál es la diferencia entre una normal estándar y una normal no estándar, ¿sí? Cómo tipificar, obviamente, para hacer los cálculos. ¿Qué más deben saber? Después pasamos a distribuciones muestrales de medias, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo el día de hoy, vimos la anterior clase. O sea, básicamente, nuevamente, saber cuál es la diferencia entre una curva normal y una curva normal de una distribución de medias, ¿sí? Básicamente que los parámetros son distintos, ¿sí? Tú tienes una media que es igual a la media poblacional y una desviación que es la desviación poblacional partido para la raíz de n, básicamente. Eso chicos, eso es básicamente lo que se va a tomar, lo que se va a evaluar y esas son las condiciones. ¿Sí? Entonces, el día miércoles, por favor, puntualidad para que ustedes mismos no sean perjudicados. Y cualquier cosa yo voy a estar conectado al Zoom. Así si se conectan y tienen ahí sus micrófonos, me pueden decir, Pablo, pasa esto, no entiendo qué me quieres decir con esta pregunta y yo te puedo explicar tranquilamente. ¿Sí? Tengan listo a la mano una tabla Z, por ejemplo, sería muy útil. Si no tienes a la mano una tabla Z, utiliza un Excel, si sabes utilizarlo. Y si no, pues ahí hay maneras, ¿no? Básicamente. ¿Alguna pregunta? Sí, Joel. Pablo, quería preguntarte, ¿crees que nos puedes enseñar cómo se utiliza Excel para sacar la tabla Z? Porque Sí, Pato nos había explicado que, o sea, hay diferentes tablas Z dependiendo de qué es lo que se está buscando en el gráfico. O sea, hacia qué parte va, sí, ¿cómo se llama? La media, si no me equivoco. Entonces quería ver si es que nos puedes explicar cómo se utiliza. claro que sí. Mira, aquí tienes, a ver, déjame pensar, esto es Z, bien. Vamos a hacer un número. Ya. Tú tienes una función en el Excel que se llama distribución. Esto está escrito en una de las presentaciones, ¿no? Para la Z era, ¿no? Entonces, normal, estándar N. Es esta última, ¿no? Que te dice distribución, normal, estándar, N. Entonces, tú le das en Enter a este. Ay, discúlpame, hay que seleccionarle. Entonces, tú le das doble clic. ¿Y qué tienes que ingresar aquí en el primer parámetro del argumento? Tu Z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, digamos que mi Z sea igual a 1, ¿ya? Entonces, después, tú tienes
por verdadero, si tú le pones verdadero o acumulado, ¿qué te va a devolver? Te va a devolver el mismo valor que tú encontrarías en tablas, es decir, la cola izquierda. ¿Se entendió? Sí. Y si es que le pones falso, ¿qué es lo que te... Por falso, déjame ver, es que no me acuerdo exactamente, déjame ver. Falso. O sea, digo, si es que tenemos que usar la parte de falso No, o no, ustedes no, ustedes no. solo la cola izquierda, ya. Lo que pasa es que está evaluada la función de densidad, pero eso en términos de bioestadística no hace falta, ¿no? Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. O sea, esto siempre va a ser verdadero, ¿no? Entonces, acuérdate que tú siempre debe ir así, ¿no? Ujú, ya. Siempre va de esa forma y la primera cosa que tú metes aquí es tu Z y la segunda cosa va a ser verdadero siempre, ¿ya? Pero acuérdate que eso es con la izquierda, ¿no? Entonces, si te pedían la probabilidad de que un Z sea mayor, o sea, con la derecha, Ajá. ¿qué debías de hacer? Pues sacabas el valor de la tabla y decías 1 menos el valor de la tabla, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Entonces, tú en tu hojita vas a hacer 1 menos esto. Es lo Ya. mismo, ¿sí? Ujú, ok. Sí. Ya, pues, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras preguntas? Incluso pueden hacerme igual, así dudas de la materia, alguna cosa, lo que quieran. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda del examen? ¿O todo está claro? No, Pablo, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Ya. A ver, o sea, no sé cómo se llama, pero cuando tienes como la N y como la U para arriba. O sea, cuando tienes dos grupos. Cuando tienes todo... Y pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De distribución normal? no de probabilidad. Ah, ya. A ver. Ajá. Entonces, o sea, no entiendo muy bien cuáles son los universos cuando tienes que buscar o sea, que tienes como A y, o sea, y es como una U, o Ah, sea, como una U La y una B. intersección. La intersección. Ya, te entiendo, te entiendo. Ah, y el que es para abajo, o sea, me confunde full porque no sé cuál es el universo y el pato nos mandó a hacer un deber y nunca entendías. Ya, verás. em, ya, mira, tú tienes, déjame rayar acá, de hecho. Esa es la teoría de conjuntos, ¿no? Que eso es con lo que se inicia probabilidad. Entonces, claro, ¿te acuerdas que nosotros teníamos dos muestras, ¿no? Cuando tú tienes así, en términos de bioestadística, ¿qué te están pidiendo? Lo que no está en la mitad, o sea, lo que no cumplen como las condiciones que te ponen. Exacto. Es la probabilidad de A y B. Eso te quiere decir este operador de acá. Esta probabilidad de A y B se resuelve ¿cómo? Con la regla de la multiplicación. Ahí, multiplicación. ¿Sabes cuál ejercicio yo te recomiendo que hagas? Uno de los que están resueltos en el libro, para que le veas, verás. Yo te recomiendo este de aquí, verás. Déjame ver. Ah, no, este es para. ¿Dónde está? Este aquí, mira, justo. Qué coincidencia, he estado revisando este ejercicio, por algo será. Miren, este ejercicio que tienes el ejemplo 3.3.2 es súper chévere, porque aquí tienes una tabla, mira, de probabilidad. Y aquí te piden algunas de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Entonces tienes, yo qué sé, tienes algunos casos donde tienes color de cabello versus otros casos, otros universos que son el color de los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas calculando las probabilidades que te piden? Pues depende de qué probabilidad te están pidiendo y depende si son dependientes, si son independientes, si son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Entonces, claro, tú puedes saber el concepto de memoria, pero para conceptualizarlo y aplicarlo en un problema,
este ejemplo es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, ¿sí? Entonces ahí vas a ver cómo se aplica, por ejemplo, una regla de la multiplicación o una regla de la suma, dependiendo si comparten espacio o son disjuntos, no comparten espacio. ¿Entiendes? Ajá, sí, o sea, es que más el problema es que tengo es justo en cómo saber cuál es mi universo. Sí, o sea, a ver, es que no sé cómo el pato lo ha planteado al ejercicio. Si te planteó con valores o te planteó como aprendíamos en la escuela simplemente con conjuntos que son dos circulitos. No lo No, sé. no, era con valores, así como el ejercicio que me mostraste recién. Ya, con valores. Ya, Ajá. entonces, claro, cuando tú tienes que estos dos comparten valores. ¿Qué quiere decir eso? Que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Es decir, que no son disjuntos, ¿ya? Entonces, si no son disjuntos, tú tienes en una de las presentaciones que yo subí, déjame ver, tú tienes todas las reglas para calcular. No, esto no es. Sí tengo por acá. Déjame ver. Mira, en la presentación número 4, tú tienes aquí. Tienes las reglas, cómo deben ser aplicadas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los valores de aquí y cuáles son los valores de acá? Esos valores tú tienes que reconocerlos mediante la interpretación de conceptos. Y eso te digo, eso puedes verle en el ejemplo, para no repetirlo nuevamente, en ese ejemplo que es súper claro, ¿no? Cómo asociar valores. ¿Cuál es la probabilidad de A y cuál es la probabilidad de B? ¿Y cuál es la probabilidad en este caso? Por ejemplo, esto es la condicional, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero antes, David, ¿lo has comprendido? O sea, tienes que revisarlo un poquito en esa parte de ahí, básicamente. ¿Se Ya, entendió? listo, gracias. Sí. Dale. Igual, Porcia, si tienes dudas acerca de esto, mañana igual podemos hacer un ejercicio, ¿eh? Si por ahí tienes todavía complicación después de revisar. Tú me escribes nomás y me dices, mañana tengo tiempo a tal hora. Me conecto y hacemos un ejercicio. Ya, listo. Gracias. Ya, listo. Ahora sí, David, dime. Justo de que era esto de probabilidad. Sí te puedo mandar tal vez por el chat el ejercicio que tienes que hacer. Mm, bueno, ok. Ya yo tengo, o sea, tengo el screenshot así para enviarte. A ver, hermano. ¿Ya me mandaste? No, todavía no. Es que creo que no se Bueno, adjunta. sí, creo que es medio difícil que sea juntos. ¿Sabes qué? Mándame mi correo Ya. y si quieres, igual, mañana podemos, o más tarde incluso, si quieres, si tienes Más tiempo, tarde a qué hora, pero hoy día sería. mándame un correíto. Sí, mándame un correíto y yo te digo exactamente a qué hora podría. En Ya. un par de horitos yo ya te confirmo a qué horas. Y ahí lo podemos revisar tranquilamente. De hecho, si es el mismo ejemplo, no sé quién antes me estaba hablando de las chicas. Incluso podríamos juntarnos los tres así para que ustedes vean, o sea, cómo se hace, cómo yo lo resolviera ese ejercicio. No sé si Listo, era listo. Yesenia o era Melanie, Creo que era Abigail. Abigail. Sí, Ya, ok. soy yo, Abigail. Sí, ya, chévere. Sí, Abigail, entonces, si es el mismo ejercicio que Pato les ha pedido, incluso podemos planear así, hacer resolver ese ejercicio y si tienen más dudas de una vez me preguntan. Sí, Joel. Pablo, una pregunta. ¿Cuántos ejercicios en total dijiste que iban a hacer en A ver, la déjame prueba? ver. Verás, son las 4 o 5 preguntas de teoría, ¿sí? Son 2 ejercicios no, perdón, son no, dos. Es que no me acuerdo. No, son 3 ejercicios, discúlpame. Son ¿Ya? 3 ejercicios que tú tienes, ¿sí? No son tan largos, tienen varios literales, pero realmente casi todos son bien parecidos, entonces no son muy Ok. largos. Y de ahí tienes un extra.
Ah, ya, Tienes, ok, tienes chévere. un extra que tienes 10 puntos, ¿no? Ya, chévere, chévere, Pablo. Te agradezco. Gracias. Chévere. Sí, chicos, del resto, ¿más preguntas? ¿No? Listo. Entonces, nada, chicos, suerte en el examen. Si tienen dudas, ya saben que estoy disponible hoy de tarde o mañana para que me pregunten lo que sea y si quieren tutoría se puede hacer, ¿no? Por el resto, que les vaya muy bien y nada, suerte en todo, ¿no? Estudiarán. Nos vemos. Gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias, Chao. Pablo, nos vemos. Gracias. Adiós, Pablo. Gracias, Pablo.